Saludos, amantes del baloncesto. Llegamos a 1968, el año en que la humanidad intentó cambiarlo todo. En aquel México, cuya Cámara de Diputados había elegido a Pancho Villa héroe nacional, los días anteriores a los Juegos fueron bastante conflictivos. Estados Unidos volvió a ganar la medalla de oro, la última consecutiva, a pesar de que el boicot de algunos atletas negros impidió la presencia de Karim Abdul-Jabbar, entonces Lew Alcindor. España sí que estuvo en los Juegos. Luis ya era español. El Juventud ganó su primera liga, el Real Madrid otras 3 Copas de Europa, y Antonio Díaz Miguel debutó el 5 de noviembre de 1965 como seleccionador nacional. La Unión Soviética extendió su dominio fuera de Europa y consiguió ganar un mundial. En la NBA seguía el dominio de los Celtics y Bill Russell se convirtió en el primer entrenador negro. En la universidad, UCLA era intratable, ganó otros 3 campeonatos. Y en ese campeonato universitario se suspendió la posibilidad de hacer mates por culpa de Abdul-Jabbar. Estos y otros temas componen el 6º capítulo de Chócala. Bill Bradley fue elegido mejor jugador de la Liga Universitaria del 65 jugando con Princeton. El futuro jugador olímpico de los Knicks y actual senador anotó 58 puntos en un partido. UCLA ganó el título en 1965, 67 y 68. Solo dejó escapar el triunfo en el 66, que fue para Texas Western, entrenada por Don Haskins. En estas imágenes vemos como UCLA venció a Michigan en la final del 65 por 91-80. UCLA, que viste de blanco, tenía a Gail Goodrich como base, Duke McIntosh de pívot, Fred Goss de escolta y los aleros Edgar Lacy y Michael Lynn. Los osos pardos de UCLA ganaron con 42 puntos de Goodrich. La presencia en Michigan del extraordinario Casey Russell, número 33 de negro, autor de 28 puntos, no fue suficiente. El entrenador de UCLA, el brujo John Wooden, consiguió a partir de 1967 3 títulos con Lew Alcindor. En el primero, Alcindor logró un promedio de 29 puntos y un 67% de acierto en sus lanzamientos. Evidentemente, fue elegido mejor jugador del torneo, como sucedería en los 2 años siguientes. En las 2 primeras ocasiones, acabaron con las posibilidades de Houston, que contaba con otra futura estrella, Elvin Hayes. Alcindor es el número 33 de negro. Lo vemos en la final del 67 ante Daytona, que no opuso resistencia y perdió 79-64. En el 68 se prohibió el mate en la liga universitaria para intentar neutralizar el dominio de Alcindor. Los Celtics de Boston eran imparables en la NBA. En el 65 ganaron la serie final a los Lakers por 4-1, con tanteos de escándalo. 142-110 en el primer partido o 129-96 en el último son un ejemplo. Russell volvió a ser el líder en los rebotes. En este partido de la serie final que vemos, los Celtics visten de blanco y recordaremos que sus jugadores más destacados son Quincy Jones con el número 25, Russell el 6, Sam Jones el 24, el olímpico de Tokio Mel Kunz es el 11, Tom Sanders es el 16 y John Havlicek el 17. Con los Lakers juegan Jerry West, número 44, Elgin Baylor, el 32, el también olímpico de Tokio Walter Hazard con el 42 y Darren Himhoff, el olímpico de Roma, es el 14. Vemos un contraataque de los Celtics que acabará con canasta de Havlicek. En el 66, la victoria sobre los Lakers se repitió, pero por un apretado 4-3, resuelto en el último partido, 95-93, en Boston. En el 68, los Celtics recuperaron el título de la NBA, al ganar a los Lakers, eternos perdedores de la final, por 4-2. Bill Russell ejerció de jugador-entrenador. Vemos anotar una canasta a Sam Jones, el número 24. Y este que juega ahora es John Havlicek. La victoria final se concretó en el Forum de Los Ángeles.
El único anillo que se escapó del control de los Celtics fue en 1967. La victoria correspondió a los Sixers de Filadelfia al ganar a los Warriors de San Francisco por 4-2. El primer partido marcó la serie. Filadelfia ganó en la prórroga por 141-135. En el último, jugado en San Francisco, Filadelfia sentenció por 122-125. Fue una entretenida serie final. Rick Barry, de San Francisco, fue el máximo anotador de la temporada, y Will Chamberlain, el 13 que juega de oscuro, tuvo el mejor porcentaje de lanzamiento del torneo, un 68% de acierto, además de ser el mejor reboteador con 24 rebotes por partido. Con Filadelfia también jugaba Lou Jackson, el número 54, olímpico en Tokio. El entrenador era Alex Hannum. Los Celtics se llevaban los títulos, pero individualmente el gran dominador era Chamberlain. Will Norman Chamberlain nació en 1936 en Filadelfia, medía 2'13" y jugó en la Universidad de Kansas. Fue elegido en la primera ronda del draft del 59 por Filadelfia y traspasado a San Francisco en el 62. Regresó a Filadelfia en el 65 y acabó jugando en los Lakers desde el 68 hasta el 73. Antes de jugar en la NBA, estuvo una temporada en los Harlem Globetrotters. En 1960 fue el Rookie del año. Es el único jugador de la NBA que ha sumado más de 4.000 puntos en una temporada. El 2 de marzo de 1962 anotó 100 puntos contra los Knicks, récord imbatible. Empalmó una serie de 35 lanzamientos convertidos sin fallo en diferentes partidos. Una vez capturó 55 rebotes contra Boston. Ganó la NBA en el 67 con Filadelfia y en el 72 con los Lakers. En 14 temporadas como profesional de la NBA, fue 7 veces máximo anotador, 11 veces máximo reboteador, en 9 ocasiones líder en porcentaje de tiro, en el 68 líder de asistencias y en 4 temporadas el jugador más valioso. Hace unas semanas reveló un nuevo récord de su historial. Asegura haber mantenido relaciones sexuales con más de 20.000 mujeres desde los 15 años, a un promedio de 1 o 2 diarias. Este récord no está homologado. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up, like a sex machine. Get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as you're born. Get it together, right on, right on. Get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up. Ha! Get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up.
En España, el Real Madrid lo ganaba todo y Franco recibía a menudo a los triunfadores, cuyos colores, decía una nota oficial, tantos días de gloria daban al deporte español. Además, concedió a Raimundo Saporta la encomienda de Isabel la Católica por el acierto en su gestión. El Madrid dejó el frontón fiesta alegre y estrenó su pabellón. La primera canasta en el nuevo recinto la anotó, como vemos, Lolo Sainz. En el 65 y el 66, los madridistas ganaron la Liga en ambas ocasiones por delante del Picadero. También ganaron las dos copas ante el Náutico y el Juventud. En el 66 el Barcelona volvió a la primera división con Eduardo Portela de entrenador y el Mataró de Antoni Serra fue tercero. Luis ya era español y destacaba en aquel Madrid campeón junto a Emiliano, Sainz, Sevillano, González, Descartín, Monsalve, García, Durán y Burges. Las victorias del Real Madrid dolían a sus rivales, especialmente a aquel Picadero de los José Ramón Ramos, Alocén, Nora, Teo Cruz y Codina, que por 2 veces quedó en segunda posición. Y yo te diría que deportivamente fuimos campeones, pero por unas artes de Birli-Birloque, pues entre algún partido extraño que nos ganaron, de cierta forma quedamos segundo. Era una buena clasificación, pero quizá escasa para los méritos que habíamos hecho. Teníamos los mejores jugadores nacionales, quitando quizá en aquel momento Buscató, pero Emiliano, Sevillano, Sainz, Alocén, pues eran los mejores nacionales, la base del equipo nacional. Y luego pues Burges y yo, pues yo creo que éramos los mejores extranjeros también. O sea que teníamos un equipo francamente imbatible. No sabías por qué, pero tú estabas jugando unos partidos, el sentido del arbitraje cambiaba, los criterios eran diferentes y normalmente el que era más modesto que el más fuerte era el que salía perdiendo. Y nosotros, incluso ha habido cosas muy raras de explicar y los títulos a veces se evaporaban cuando parecía que ya los tenías al alcance de la mano. Pero todos éramos más o menos iguales en nuestros gustos, en nuestras aficiones, en nuestros deseos y quizá lo más importante, que todos éramos ganadores. En el 66, Robert Bisnell entrenó al Real Madrid. Consiguió los 2 títulos nacionales, pero falló en la Copa de Europa. Su disciplina en los temas de comida y horarios no estaban de moda en España. Había perdido un poco el contacto. No fue bien ni para el Madrid ni para mí. Ganamos la Liga y la Copa en España, pero perdimos la Copa de Europa. Para mí fue una experiencia formidable, pero yo ya no tenía la pasión de los entrenadores. Tenía la pasión del baloncesto, pero no la de los entrenadores. Nos concentraban, nos hacían unos desayunos con ciertas calorías, la siesta, la comida, todo con calorías para jugar un partido de Copa Europa, y jugábamos muy mal. Entonces él no comprendía qué pasaba. Entonces yo le dije, pues mire, yo creo que es que tenemos hambre, esa es la realidad. Dice, no puede ser porque la teoría que dice tantas calorías. Digo, sí, pero usted olvídese la teoría. Vamos a comer como normalmente comemos y vamos a hacer una vida normal completamente. Efectivamente, un partido de Copa Europa, nos llevaron a Navacerrada concentrados, desayunamos con churros, después comimos unos buenos filetes con lenguado, que entonces eran 2 platos, nos echamos la siesta y cuando jugamos el partido de aquí en Madrid, bueno, arrasamos. Al final se produjo la vuelta de Ferrandiz, que era como el Guadiana salvador de la situación. La verdad es que yo a veces me aburría, incluso me cansaba, y prefería dejar un espacio de tiempo, como sabía que los demás no iban a durar mucho. En la última jornada de la Liga del 67, el Juventud ganó al Barcelona y fue campeón, pero la clave fue la victoria del Estudiante sobre el Madrid por 77-75. Los árbitros provocaban tantas protestas que ese partido lo dirigieron un francés, Redale, y Ángel Sancha. Sancha sancionó la última jugada de forma tan inexplicable que es de pensar que acabó al revés de lo que él pretendía. Kucharski era el entrenador de los campeones y en el mítico pabellón de la Plana jugaban Alfonso Martínez, Lluís, Gol, Enric y Narcís Margall, Buscató y Pla. Para Badalona, el tener un equipo que podía competir con los mejores de Europa, y no nos olvidemos de que nosotros éramos el único equipo prácticamente que jugaba sin extranjeros, era un motivo de orgullo para cuantos acudían a la cancha del Juventud de Badalona.
Y para Badalona fue realmente importante que un equipo que hablaba en catalán, que pensaba en catalán, que éramos, para decir un poco, el Atlético Bilbao y el Real Sociedad de aquella época, que conseguir un título delante de este equipo del Madrid, que en aquel momento tenía todas las figuras. La Copa del 67 fue para el Real Madrid, que en esta final ganó al CAS de los Luquero, Lasso, Capetillo, Sarriá, Beneito y Serrano, que entrenados por Javier Añúa debutaban ese año entre los grandes. En el 68, Ferrandiz recuperó el título de Liga, jugando de nuevo sin extranjeros. En la Copa, el Picadero logró su segunda victoria. Codina estaba acompañado por Alocén, Fa, Albanell, Nora, Soler, Bach y Esteva era el entrenador. El Madrid también conquistaba Europa. En las semifinales de la Copa de Europa del 65 se enfrentó al OKK. Tuvo muchos problemas para superar la eliminatoria en Belgrado. El reloj se averió y el partido era interminable. Korach ya sumaba 54 puntos. Las faltas diezmaban a los madridistas, pero la mesa nunca indicaba el final. Que jugamos un partido casi de 2 horas y media, 2 horas 45, con unas trampas que hicieron con el reloj, con todo tipo de cosas para intentar superar los 21 puntos de déficit que habían cosechado aquí. Ya prácticamente no había nadie en la cancha del equipo titular. Y salió un americano que había venido, que había jugado muy poco, un tal Scott, un negro que tenía yo creo que 2'8", 2'10", y lo único que hizo yo creo en toda la campaña en el Madrid, le pasaron un balón, se dio media vuelta y la metió para abajo con 2 manos. Entonces también aquellos se quedaron así y ya vieron, yo creo que fueron ellos mismos, el equipo contrario, que vio la imposibilidad de ganarnos y es cuando se terminó el partido. Ya en la final venció al TSKA. Perdió la ida en Moscú por 88-81, pero remontó, como vemos, en Madrid por 76-62. Desde el inicio, los blancos dominaron y se adjudicaron por segunda vez consecutiva la Copa de Europa. Burges y Luik formaban una pareja invencible en Europa. En la edición del 66, la victoria fue para el Simmental de Milán, pero los italianos devolvieron el título a los madridistas en el 67. La final, a partido único y en Madrid, vio el triunfo blanco por 91-83. Los enfrentamientos con los italianos eran partidos cargados de tensión. Vemos una jugada de Emiliano que acabará con canasta de Eiken. Y la alegría por el tercer título continental. En el 68 llegó el cuarto, esta vez ante el Spartak de Brno por 98-95 en Lyon. Eiken, que seguía actuando solo en la Copa de Europa, era decisivo. Hubo un momento que éramos realmente los reyes de Europa en baloncesto. Ferrandiz debutó como seleccionador a finales del 64. Este es el torneo que se jugó en Donosti y clasificó a España para el Europeo de la Unión Soviética. Una vez allí, el equipo se mostró carente de rebote por la exclusión de Alfonso Martínez, el techo del baloncesto español, que había tenido problemas con Ferrandiz. La serie de derrotas españolas acabó con España en 11ª posición, fracaso que acabó con Ferrandiz. La URSS ganó el título en su casa por delante de Yugoslavia y Polonia. La gran novedad se iba a producir el 5 de noviembre de 1965. Ese día debutó Antonio Díaz Miguel en un amistoso Holanda-España jugado en Ámsterdam. Ganó España 92-93. No fue un pequeño fracaso, fue un rotundo fracaso y eso me costó la defenestración casi automática como seleccionador, como debe ser, cuando se pierde hay que marcharse. No, yo no fui porque no lo quise. Hoy me seleccionó y dije yo no tengo que venir a jugar a Rusia porque
porque estoy cansado y para mí siempre ha sido un orgullo jugar con la selección nacional, pero en algún momento no estaba motivado, como se dice ahora. Le dije que tenía que estar tal día y llegó, pues creo que 2 días después con un taxi. Y le pregunté que a dónde iba. Dice, vengo a incorporarme. Dije, estábamos en plena montaña. Le dije, pues mira, que no se te vaya el taxi porque te tienes que ir andando hasta Madrid. Porque tú aquí ya no cuentas. La federación me dijo que no podía jugar en España, me amenazó y tuve que coger un avión, irme a Sierra Nevada, presentarme allí. Señor Fernández, aquí estoy yo, pero he venido coaccionado por la federación para que me presente aquí en la concentración, pero me voy dentro de 10 minutos. Y he cumplido y me fui a mi casa. España jugó un mundial no oficial en Chile en el 66, con Luis como español, y en el 67 jugó el europeo de Helsinki, acabó 10ª y volvió a ganar la URSS. Díaz Miguel, a quien había nombrado seleccionador Anselmo López, tuvo sus primeros problemas con Monsalve, apartado del equipo por hablar con chicas, y con Alfonso Martínez, a quien no utilizó en el último partido cuando estaba a punto de ser máximo reboteador de Europa. Dentro de lo que entonces había, era un jugador que tenía cabeza, que tenía técnica y que podía ser un buen entrenador. Antonio en aquella época no creyó que yo había cogido una sinusitis muy importante. Pensó que estaba con princesas por las noches. Y nada más que me sacó a jugar cuando no tuvo más remedio. Antonio es una gran persona, pero ahí se equivocó porque si el título es mejor reboteador de Europa, que no estamos así jugando el torneo de la fiesta de la Boanova, que es el campeonato de Europa, entonces resulta que solo llevo 2 rebotes de ventaja al segundo y me hace jugar 3 minutos. Además es un partido que no influía para nada en la clasificación con Yugoslavia. A un jugador hay que hacerle ver una disciplina, ¿verdad? Pero también en cierto momento pues tú tienes que hablar con él y hacerle entender. Si no lo quiere entender, el que un jugador crea que porque mete el balón en el aro tiene derecho a mandar en el equipo, eso es una equivocación que un entrenador creo que no debe cometer. Alfonso Martínez fue máximo reboteador europeo porque el finlandés que le discutía el triunfo se lesionó en el salto inicial de su último partido. Anselmo López inventó en el 68 un mundial para bajitos. La estatura máxima era 1,80. La final la jugaron Estados Unidos y España. El equipo español era prácticamente la selección titular. Lluís Buscató, Ramos, Martínez Arroyo, Soler, Escorial, la altura los delataba. Ganaron los americanos. Ese mismo año se jugó el mundial oficial en Uruguay, con victoria de la URSS por delante de Yugoslavia y Brasil. Chócala. Chócala. Chocolate o chócala. 1, 2, 3, 4. La Ciudad de México no estuvo ajena a los movimientos de cambio que se vivían en el 68. En esta plaza de las Tres Culturas se produjo la matanza de estudiantes 10 días antes de la iniciación de los Juegos. La opinión mundial dudó de haber elegido el lugar idóneo, pero todo se olvidó en el momento en que Enriqueta Basilio se convirtió en la primera mujer en encender el fuego olímpico. Los mexicanos consiguieron organizar unos Juegos verdaderamente inolvidables. Ni tan siquiera la altitud o el calor fueron un problema, como se demostró con la avalancha de récords que hubo en las pruebas de velocidad y en aquellas que requerían un esfuerzo corto e intenso. Fueron los Juegos del Black Power y la última vez consecutiva que Estados Unidos ganó el baloncesto. Los enfrentamientos entre estudiantes y policía y ejército eran continuos. 300.000 personas salieron a la calle a protestar contra el gobierno. El ejército cargó con tanques y asaltó la universidad. Al menos 20 personas murieron y los detenidos se contaban por miles. 10 días antes de los Juegos, una concentración de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco fue rodeada por el ejército que abrió fuego por sorpresa. Una matanza que causó docenas de muertos y cientos de heridos insuficientes para impedir los Juegos de México. Antes, la primavera había hecho florecer en Praga las libertades individuales. Los horrores cometidos por el gobierno anterior con los prisioneros políticos eran comentados por los periódicos recobrada su libertad.
Los tanques soviéticos marchitaron la primavera. Las potencias occidentales no se movieron en apoyo del pueblo checo. Nada podía volver a ser igual tras el Mayo francés. Las barricadas del barrio latino, el encierro de la Sorbona, la solidaridad de los obreros con los estudiantes son hechos inolvidables. Una vez más, la revolución del país galo sería el ejemplo a seguir. Todo fue distinto a partir de entonces. Desde las costumbres sexuales hasta las estructuras económicas, el mundo había cambiado. En España, la ley de prensa de Fraga aumentó los secuestros y cierres de publicaciones. El pueblo había votado camufladamente la nueva ley orgánica, engañados con un sí a Franco y a la paz. La negativa de algunos sacerdotes a que la bandera española estuviera presente en la iglesia los llevó a la cárcel. Radio Requeté de Pamplona boicoteó a los Beatles porque en su opinión la afirmación «somos más populares que Jesucristo» era un sacrilegio. Serrat no pudo cantar en catalán en Eurovisión. El La 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 del dúo dinámico llevó al triunfo a Maciel. Aquel vestido no merecía otra clasificación, era de premio. En los Guateques la irrupción de los Bravos fue espectacular. En Memphis se acabó el sueño de Martin Luther King al ser asesinado a tiros por un blanco, que por supuesto se escapó. El senador Robert Kennedy moría también a tiros en Los Ángeles. Un emigrante jordano, Sirhan Sirhan, acabó con el candidato que se oponía a la guerra de Vietnam. Su cuñada, Jacqueline, pasó a ser la señora Onassis con la oposición del clan Kennedy y del propio Vaticano. Era la época en la que España asistía de madrugada a la aventura australiana del equipo de Copa Davis, que perdió por 2 veces la final. En la televisión apareció un segundo canal de nombre extraño, el UHF. Surgieron las cabinas públicas interurbanas, lo que no se sabe es cuántas estaban intervenidas. Christian Barnard realizó en Sudáfrica el primer trasplante de corazón. Un negro de 25 años donó el órgano a un blanco de 55, Louis Wackensley. Era el principio de una serie de trasplantes experimentales a los que no se pudo resistir el cirujano Martínez Bordiú, al que su paciente solo le duró vivo 27 horas. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. México se tomó una tregua para disfrutar de la fiesta deportiva en cuanto Enriqueta Basilio encendió el fuego olímpico. Felipe Muñoz protagonizó la mayor alegría local al ganar el oro de los 200 braza con tan solo 17 años y a pesar de tener la 7ª marca de los finalistas. Fue la primera medalla de oro de la natación mexicana. A Muñoz lo apodaban el Tibio porque había nacido en aguas calientes y su madre en Río Frío.
La selección española de baloncesto logró plaza para los Juegos en el Preolímpico de Monterrey. La primera fase jugó en el Grupo A y empezó perdiendo 81-46 con Estados Unidos. Díaz Miguel dio el partido por perdido antes de empezar y utilizó a los jugadores no habituales. Luego España ganó a Filipinas 108-79. Hubo que dar oxígeno a algunos de los jugadores españoles que no pudieron con la altura. La trayectoria española fue correcta en esta primera fase. Tras Filipinas se ganó a Panamá, Puerto Rico y Senegal, antes de perder con Yugoslavia e Italia, quedando cuarta de grupo. Esta es una canasta de Nino Buscató, a la que le sigue un tiro libre del mismo jugador. Vemos ahora uno de los habituales ganchos de Clifford Luick. Y Jesús Codina en la línea de tiros libres. Alfonso Martínez consigue recuperar un balón para España. Al final de este partido, contra Filipinas, varios filipinos agredieron a José Luis Sajibela. Tuvimos unas palabras en el campo, lógicas o no lógicas, pero vamos, las tuvimos. Y a la salida se quedó el equipo saludando a Víctor Hugo de Borbón, yo me fui al vestuario con Martínez Arroyo y en el túnel del vestuario, por llamarlo de alguna manera, pues se tomaron la justicia por su mano. En este grupo A, Estados Unidos fue primera sin conocer la derrota. Yugoslavia se hizo con la segunda plaza en un apasionante encuentro en el que derrotó a Italia en la prórroga. Empataron a 29 en el descanso y a 65 al final del tiempo reglamentario. En la prolongación, Yugoslavia, de azul, arrasó y ganó 80-69. Ceravica era el entrenador. Este es Ivo Daneu en la línea de tiros libres. Y en esta jugada el número 11 que va a colocar el tapón es un jovencísimo Čosić. En el contraataque, de nuevo Daneu culminará con canasta. Ante la alegría del mítico Korac, a quien tenemos ahora ejecutando también un lanzamiento libre. El 14 de octubre a las 15:45 el cielo estaba cubierto, el viento era fuerte y un negro de 22 años de origen jamaicano iba a realizar su primer intento en el concurso de longitud. Voló tan lejos como nadie había hecho antes. Los aparatos de medición no se habían estropeado. Bob Beamon mejoró en 55 centímetros el anterior récord mundial. Aquel estudiante de física de la Universidad de Texas El Paso no entendía qué quería decir 8,90, pero cuando se lo tradujeron a 29 pies empezó la locura. Apenas volvió a superar nunca más los 8 metros. Sus paseos en un Cadillac rosa y sus excentricidades lo llevaron a la ruina. Ahora parece recuperar algo del carisma que tuvo. En el grupo B, los soviéticos ganaron todos sus partidos. Brasil fue segunda, pero donde la tensión llegó al límite fue en este México-Cuba, resuelto a favor de los locales por 76-75. Los cubanos incluso perdieron la cuarta plaza del grupo ante Polonia. Marruecos fue la última, sin conocer la victoria, y recibiendo algún revolcón como ante la Unión Soviética, 123-51. Al final de este encuentro, los cubanos lloraban su derrota en el banquillo, y cuando los fotógrafos quisieron inmortalizar la escena, algunos jugadores cubanos reaccionaron persiguiendo y golpeando a los reporteros gráficos. Al terminar el partido, como usted ha dicho, algunos fotógrafos se acercaron y el equipo nuestro, muy joven, algunos estaban llorando. Eso no nos gusta, que a nadie le gusta que le tiren fotos cuando uno está llorando producto de una derrota como esa.
y hubo jugadores que se disgustaron y le dijeron algo a los fotógrafos y parece que esto trajo como consecuencia en una pequeña riña que se formó, que no fue tan grande, fue una pequeña riña que rápidamente se calmó y no tuvo males mayores. México acabó en tercer lugar del grupo por detrás de Brasil. Los brasileños solo perdieron ante la URSS y en los minutos finales cuando ya no contaban con Ubiratán. En estas imágenes vemos cómo le sirven un vaso de agua al entrenador brasileño para que siga dando las instrucciones en un tiempo muerto. Ahora vemos una canasta de Arturo Guerrero, una de las figuras del equipo mexicano. Ubiratán anota para Brasil. Y vean de qué manera tan curiosa queda enganchada la pelota en el soporte del tablero. Nuestro grupo era muy difícil porque estaba México, que jugaba con Manuel Raga y Arturo Guerrero, dos jugadores tremendos. Con el pabellón completamente lleno de público a su favor, una gran hinchada, era muy difícil ganar allí. Y para nosotros fue muy difícil ganar de México. Y entonces la gente estaba pues esperanzada y exigía, digamos, pues prácticamente que entráramos en zona medalla. Aunque sí, digamos, nuestro nivel técnico era muy bueno, pero no el nivel físico, porque éramos muy inferiores en estatura y en peso a Rusia, Yugoslavia, Estados Unidos. Al Oerter no era cantante, pero manejó el disco mejor que nadie. Logró 4 oros consecutivos. Empezó en Melbourne a los 20 años, repitió en Roma con récord del mundo, ganó en Tokio con una lesión de cuello que le obligaba a llevar un collarín que solo se quitaba para lanzar y remató la faena en México. Dick Fosbury logró el oro en salto de altura con 2.24. Saltó a la fama al inventar el Fosbury Flop, un salto de espaldas que él practicaba en su Portland natal desde hacía 11 años. Aquel esnovismo creó escuela. Fosbury se retiró enseguida y ahora es ingeniero civil en Idaho. En las semifinales por los lugares del 5 al 8, España jugó contra México, perdiendo al final de un igualado partido por 73-72 con un arbitraje muy casero. El entrenador mexicano era Lester Lane, componente del fabuloso equipo americano de Roma y que luego sería entrenador del CAS de Vitoria. Este es un tiro libre de Alfonso Martínez. Y veremos ahora un enceste a media distancia de José Luis Sajibela. Con el número 12 Sajibela. Y en la línea de tiros libres ahora Guerrero, que con Raga eran las dos figuras de México. Luis anotó un gancho desde medio campo en el último segundo, pero entonces no valía de 3. México tenía un equipo muy bueno, con un jugador que es Raga, que posiblemente, según mi amigo Bobby Knight, él dice que ha sido el mejor jugador que ha visto fuera de Estados Unidos en toda su vida. Y tenía otro jugador que se llamaba Guerrero, también muy buen jugador. Era un equipo que no era muy alto, pero era muy rápido, con muy buena preparación física. Ganarle a España para México, pues es como ver al hermano mayor, ¿verdad? Ganarle a alguien que tiene un nivel por encima de nosotros. Ganarle a Italia, aunque se le ganara a Italia, no es lo mismo. En las semifinales por las medallas, Estados Unidos venció a Brasil 75-63 sin mayores problemas. El boicot de los mejores universitarios obligó a convocar a jugadores más jóvenes como Haywood, que estaba en su primer año de universidad. Charles Scott fue el primer jugador negro seleccionado de la Universidad de North Carolina. Una vez más, se pensaba que no se había podido convocar a los mejores y que los soviéticos tendrían su gran oportunidad. El excelente equipo de Roma seguía pesando en el subconsciente. Era muy emocionante. En primer lugar, estábamos representando a los Estados Unidos y eso creaba mucha presión. Todo el mundo decía que quizás aquel sería el primer equipo en perder el baloncesto en las Olimpiadas. A causa de esa presión, teníamos que intentar probar que podíamos ganar. La sorpresa del torneo se produjo cuando Yugoslavia eliminó a la URSS por un apretado 63-62.
Los de Gomelski eran favoritos, pero el capitán yugoslavo Ivo Daneu anotó 2 tiros libres a 4 segundos del final y adelantó a su equipo por 3 puntos. La URSS sacó rápidamente y anotó, pero los yugoslavos se cuidaron mucho de cometer falta y demostraron que en sus continuos contactos con los soviéticos habían aprendido rápidamente. Los yugoslavos estaban aprendiendo muchas cosas de nosotros. Viajábamos a su país con frecuencia, jugábamos los partidos de preselección, compartíamos con ellos, como en los viejos tiempos, todos nuestros secretos. La checa Vera Kaclaska fue la última gimnasta mujer antes de la era de las niñas prodigio. Ganó 7 oros y 4 platas en 3 juegos diferentes. El éxito mexicano le llegó a los 26 años. Algunos decían que su triunfo estaba influenciado por la invasión soviética a su país. Se casó al final de los Juegos en México. España acabó séptima al tomarse la revancha de la derrota de la primera fase ante Italia. La victoria llegó por 88-72. Era la mejor clasificación olímpica de la historia para España. Los pilares de aquella selección eran Luic, Emiliano y Buscató, sin olvidar el trabajo de Alfonso Martínez, Alocén, Vicente Ramos, Codina, José Luis Sajibela y Enric Margall. México acabó quinta por delante de Polonia. Hay que destacar el trabajo de Luic en estos Juegos, en los que aguantó todos los partidos a pesar de estar lesionado. Recordar lo que hizo este jugador para el equipo nacional, yo me saco el sombrero, porque Cliff jugaba todos los partidos con una lesión que tenía en la rodilla. Los médicos le recomendaron que dejara de jugar porque podía incluso que aquella lesión le perjudicara para el resto de su vida deportiva. Él no lo quiso así, él dijo que se sentía tan español como nadie. En México, en mi primera Olimpiada, yo tenía tantas ganas de jugar una Olimpiada que la verdad es que lo jugó en mal estado. Me acuerdo que bajaba al campo justo antes de iniciar el salto entre dos. Había 4 compañeros míos esperando y entonces llegaba justo para saltar entre dos porque me estaban inyectando con novocaína en la rodilla para poder jugar cada partido. La Unión Soviética había presentado un equipo muy joven, de tan solo 23 años de media, que daría sus frutos más adelante y que en México se tuvo que conformar con la medalla de bronce, al ganar, como vemos, a Brasil 70-53. Los soviéticos se habían centrado tanto en preparar su duelo contra los americanos que no repararon en el peligro que podía suponer el equipo yugoslavo. Una vez más, la URSS y Brasil se jugaban una plaza de honor, y eso motivó algunos roces durante el partido, como vemos en estas imágenes. Algunos jugadores soviéticos no pudieron superar el ambiente festivo que rodeaba aquellos partidos en México. A mí, que soy una persona de vida emocional interior muy intensa, las competiciones de esa magnitud se me presentaban como un asunto muy complicado, en el sentido de que me cuesta concentrarme exclusivamente en el baloncesto, mientras a mi alrededor otros deportes desatan tantas pasiones. El baloncesto triunfó en los Juegos de México. 22.500 espectadores llenaban todas las noches el nuevo Palacio de los Deportes. Volvió a ganar Estados Unidos, pero no pudo contar con alguno de sus mejores jugadores universitarios. Leo Alcindor, que después sería Abdul-Jabbar, y Elvin Hayes, entre otros, protagonizaron un boicot a su selección. Tommy Smith y John Carlos, oro y bronce en los 200 lisos, subieron al podio vestidos de negro. Con un guante en una mano, bajaron la cabeza al sonar el himno americano y fueron expulsados de la Villa Olímpica. Luchaban porque historias como la de Jim Hines no se repitieran. Hines, ganador de 2 oros en Tokio, los tuvo que vender para subsistir. Vivía hasta hace poco en una casa de madera en Austin, Texas, en donde vendía bombillas y lámparas. Después del incidente de Smith y Carlos, Lee Evans no quería correr los 400, pero sus hermanos negros lo obligaron a correr, y fue tal su rabia que ganó con unos extraordinarios 44 segundos. Acudió al podio con boina y con el puño en alto. Aunque algunos de los mejores jugadores universitarios de baloncesto, como Leo Alcindor o Elvin Hayes, se negaron a participar en los Juegos, con el paso del tiempo no está tan claro que todos los que se negaron lo hicieran por motivos políticos, sino económicos. La Federación Olímpica no proporcionaba ningún tipo de seguro, y una lesión grave podía acabar con tu carrera.
Esa fue una oportunidad que quise aprovechar, pensando en mi familia y en todo lo que quería para ellos. Sé que hubo otra situación relacionada con el boicot que afectó a los jugadores de las universidades californianas, pero yo no tomé parte en todo aquello, y tampoco creo que lo hiciera ninguno de los jugadores que formaron en la NBA aquel año. Hay muchos aspectos de la vida americana que América misma ignora y a la que los negros han contribuido. Yo espero plasmarlos en la pantalla para que todo este país sepa lo que los negros han hecho por América. Hay mucha ignorancia sobre este tema en este país. Los americanos dejaron de preocuparse por los soviéticos y empezaron a tener cierto respeto por los yugoslavos, sus rivales en la final, que disponían de jugadores más altos. El tener que jugar un segundo partido contra los balcánicos no era del agrado del entrenador Hank Aiva. La primera parte fue muy disputada. Vemos un enceste de Ivo Daneu para Yugoslavia y a continuación una entrada canasta de Michael Barrett. Durante los primeros 8 minutos mandaron los yugoslavos. Para los americanos fue una demostración de que en el futuro deberían preocuparse más de sus rivales y no solo de los soviéticos. Este que anota es el capitán americano Michael Silliman. Y ahora es Jojo White que juega para Spencer Haywood. Al descanso se llegó con un apretado 32-29 para los americanos. En la reanudación, Haywood y White espolearon a sus compañeros con 6 canastas consecutivas, hasta lograr un parcial de 22-3, que colocó el marcador en un rotundo 54-32. Estas son algunas de las canastas de White, número 6, y Haywood, que lleva el número 8. Aiva insistió en reconvertir al alero Haywood en un pívot, dada la falta de altura del equipo. Yugoslavia trató de refugiarse en una defensa zonal, y los americanos bajaron el ritmo. El acierto en el tiro de Daneu y Chernak dejó la diferencia final en un 65-50. Hank Aiva, de nuevo entrenador americano, seleccionó en esta ocasión a John Clauson, Kenneth Spain, Joseph Jojo White, Michael Barrett, Bill Hoskett, Calvin Fowler, Michael Silliman, Glyn Salters, James King, Donald Dee, Charles Scott y Spencer Haywood, el líder de aquella selección. En baloncesto, a diferencia de otros deportes en Estados Unidos, solo tienes una oportunidad de jugar para el equipo olímpico. Esa era nuestra oportunidad y habíamos conseguido lo que queríamos. Aquel equipo yugoslavo puedo decir que era uno de los mejores, pero contra los americanos en la final no tuvimos ninguna posibilidad, porque jugaron los fenomenales Jojo White en la posición de alero y Spencer Haywood como pívot y prácticamente nos vencieron ellos dos solos. La segunda vez que jugamos contra Yugoslavia estuvimos un poco más nerviosos que en el primer partido, porque habían mejorado, habían ganado a los rusos. La prensa y todo el mundo decía que habíamos tenido suerte en el primer partido y eso nos preocupó. Además, yo padecía la venganza de Moctezuma, que es diarrea, y se suponía que no iba a jugar. En México varió el podio habitual. El oro fue de nuevo para Estados Unidos, pero la plata fue de Yugoslavia y la URSS se tuvo que conformar con el bronce. La excelente defensa de Estados Unidos le permitió encajar un promedio de tan solo 56 puntos por partido. Como anotó 82, ganó siempre con holgura. Yugoslavia se quedó en 78 a favor y 71 en contra. La URSS tuvo el mejor ataque del torneo con 86 puntos a favor y una defensa tan buena como la de los americanos, solo 58 en contra. El mejor anotador fue Davis Peralta de Panamá con 212 puntos, seguido de Mokhtar Seyat de Marruecos 188 y Mieczysław Lopatka de Polonia 172.
Ganar la medalla de oro fue el momento estelar de la primera parte de mi carrera y de todos los premios que he recibido en el deporte profesional. He sido el rookie del año, el mejor encestador, el mejor reboteador, el jugador del año. He ganado competiciones, pero nunca después he tenido aquel sentimiento. Spencer Haywood fue el mejor reboteador universitario en el 69 con Detroit, rookie y mejor jugador del año 70 en la ABA, jugó 12 temporadas en la NBA y fue campeón en el 80 con los Lakers. Perdió con el Carrera de Venecia la final de la Korak de 1981 ante el Juventud. La verdad es que aquel chico llegó a un punto en que podía jugar de pívot y hacer un trabajo excelente, cogiendo rebotes y encestando, y esto lo hacía como pocos. La gente no se daba cuenta de lo bueno que era. Era realmente bueno. 3 años antes de los Juegos estuve en una parte de los Estados Unidos totalmente segregada que es Mississippi. Mississippi quería decir que si eras blanco vivías de una manera y si eras negro de otra. Entonces fui a Detroit, que aunque está en el norte, también tenía mucha segregación. Unos viven de una manera y otros de otra. Así que el hecho de representar a los Estados Unidos significó mucho para mí, porque pensaba que sería algo con lo que podría ayudar a los americanos blancos a ver a los negros de otra manera y esperar que nos pudiéramos llevar mejor. México fue el segundo país en el que se jugó al baloncesto en el año 1892. Fue miembro fundador de la FIBA y estuvo en el primer podio olímpico. Y para algunos fue también el primer lugar en el que se jugó al baloncesto, en la época de los mayas, en estas canchas del juego de pelota. Pero aquello tenía muy poco que ver con lo que es el baloncesto actual. Se trataba de introducir una pelota mucho más pequeña por unos aros que están situados mucho más alto, a unos 7 metros. Los equipos estaban compuestos entre 2 y 7 jugadores. La información es muy escasa y las teorías muy diferentes. Eso sí, parece bastante claro que el capitán del equipo perdedor perdía su cabeza y al ganador se le regalaban las ropas de todos los espectadores. La pelota se debía introducir por estos aros colocados verticalmente. La piedra estaba esculpida y representaba un animal o una gran serpiente. Las canchas parecen muy grandes para tan pocos jugadores. Algunas llegan a los 168 metros de largo por 68 de ancho. La pelota de caucho podía ir de un lado a otro sin parar, botando tanto en el suelo como en las paredes. Los jugadores solo podían utilizar sus codos, muslos y rodillas. A menudo se tiraban al suelo y sufrían lesiones. Dado que en ocasiones los perdedores pagaban con la vida la derrota, cabe pensar que los jugadores eran prisioneros. En estos bajorrelieves se puede apreciar el tipo de vestimenta que utilizaban los contendientes y en este otro se puede ver cómo uno de los jugadores pende de su mano la cabeza de uno de los rivales perdedores. Los mayas hacían apuestas y el ganador tenía derecho a exigir las prendas y las joyas de los espectadores. Chócala. 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 Walking through a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell
rock-a-hula, 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 rock! The way she moves her hips up to her fingertips, I feel I'm heaven bound. And when she starts to sway, I've gotta say, she really moves the grass around. Rock, a hula baby, rock. A hula baby got a hula-loo from Honolulu. That rock-a-hula baby of mine. Although I love to kiss my little hula miss, I never get the chance. I wanna hold her tight all through the night, but all she wants to do is dance. Rock, a hula baby, rock. A hula baby got a hula-loo from Honolulu. That rock-a-hula baby of mine. La primera hornada de grandes jugadores yugoslavos tenía como líderes a Daneu y Korac. Después vendrían muchos más. Los soviéticos tuvieron que esperar 4 años para conocer el éxito de su selección. El mundo no volvería a ser el mismo después de aquel ajetreado 68 que acabamos de recordar. El poder seguía sin imaginación, pero el miedo se le había metido en el cuerpo. Las cosas iban a cambiar y en Múnich 72 Estados Unidos perdería el reinado. La violencia impactaría de plano en el movimiento olímpico. Estos son algunos de los temas que repasaremos en nuestro próximo capítulo. Les aguarda, como siempre, una cita con el apasionante mundo del baloncesto, aquí, en Chócala.